Génesis capítulo 1. 1. Esta es parte 2 de un This is part sermón que 2 of prediqué the ya. sermon that I already preached. Génesis capítulo 1, Genesis versos 1, 26 y 26 27. and 27. Cuando Dios creó, When o God si created, creó a or Abraham, he did I'm create sorry, Adán, Adam, Él lo creó para he ser un created hombre de him to be Dios. a man of God. Era un hombre de He was a Dios. man of God. Él lo creó para ser created him segundo después de To be Jesús second after a Jesus ellos. to them. Él lo crió a él He para created tener him dominio to sobre have todas las dominion cosas que él over creó. all the things that he created. Pero But el diablo, que the ya devil, había who had sido already echado del been cielo cast out from heaven por su error, because of his por su mistake, orgullo, his pride, por su rebeldía, his rebellion, en forma de una serpiente in form vino of y a serpent, he engañó came a and he Eva. deceived Eve. Y Eva, And Eve, siendo dirigida por la being serpiente, directed by the serpent, engañó a Abraham, deceived a Adán. Yo estoy con Abraham I'm still todavía. thinking about A Abraham. Adán. Adam. Y aquí en esta escritura And dice, here in the entonces scripture dijo it says, Dios, "And God hagamos al said, Let us hombre make a man nuestra in our imagen, image conforme a nuestra and after our semejanza. likeness. Y señoré And en let los them peces have del mar, dominion en over las the aves fish of de the los sea, cielos, en and over las the fowl of the bestias, air, en and over the toda la cattle, tierra y en and todo over all the animal earth, que se and over arrastra every sobre la creeping thing that tierra. creepeth upon the Y earth. creó Dios al hombre So a God su created imagen, man in his own a image. imagen de Dios lo In the image creó, of God varón y created hembra he los him. creó. Male and female En created he 1 de them. Corintios In 11:7 1 dice, Corinthians porque el 11:7 varón it says, because no the debe male cubrirse la should not cabeza, cover pues his head. él es He imagen is y gloria the de image and Dios, glory of God. pero la mujer But es the woman gloria del is the varón. glory of the ¿Okay? male. So, se fija cómo So you Dios see how hizo al God varón made the para male ser la imagen de to Dios be in the image of y la God, and mujer the woman para ser to imagen del be hombre o la gloria del the hombre. glory of ¿Okay? man. Dios puso orden God placed order en su creación. in his creation. Aún después Even de la after caída de the Adán y fall of Eva, Adam and Eve, Dios puso orden. God placed order. Y Dios les And leyó la God sentencia read the sentence to por them ver fracasado y for ver having caído. failed and having fallen. Les leyó la sentencia. read El them the hombre fue sentence. creado en Man imagen y was semejanza de Dios. in the Imagen image es and- una in the image of God. An image is a representación o representation réplica de or a una replica persona. of a person. Semejanza se usa como un Semblance indicador a comparación indicator o of analogía. comparison or analogy. Cuando el hombre cayó When o man falló a Dios, fell él or failed retuvo God, una he imagen retained an image, dañada de Dios. Dios crió al that was hombre y harmed. le dio una posición muy elevada, God created man to give him segunda a very solo high a Dios position, mismo, second only to pero God por himself. But desobedecer because of la disobedience, perdió. La he consecuencia lost de la that place. The desobediencia consequence of the fue disobedience, expulsado he del was huerto cast del out Edén, of the él Garden y of su Eden, mujer he Eva, and his y wife fue Eve, sentenciado and en was Génesis sentenced 3, in Genesis 16 y 3:16 18. and 18. Aquí está la sentencia Here is the para sentence cada uno de los dos. Dios for sentenció each al of them. hombre, God sentenció a sentenced la man, mujer y and he sentenció a sentenced la woman, serpiente. and sentenced the serpent. Fíjese bien Now look la what it sentencia. says about A the la sentence. mujer Unto the woman, dijo, he said, multiplicaré en I gran will greatly manera los multiply thy dolores sorrow en tus preñeces. and thy Con conception. dolor In darás a sorrow luz thou shalt bring forth children, los hijos. Y tu and deseo thy será para tu desire shall marido be to thy y él se husband, and he shall enseñoreará rule de over ti. thee. Ese es That la is sentencia a la the mujer. sentence that the woman received. Ahora Now, la mujer ya no the tiene woman que doesn't have sufrir to dolores suffer pain anymore, porque el hombre because inventó maneras man para que ella invented ya a no way tenga for que her not sufrir to dolores suffer de pain parto when a she tener a gives su birth, hijo o su having her hija. child. Y tampoco And neither se somete does she al marido. submit to her husband. Gloria a Dios. Vamos a ver las Okay, fallas de so por we're qué gonna está see la condición the del reasons mundo why ahora. the world is in the condition it's in today. ¿Ok? Okay?
Tu voluntad será sujeta a tu marido. Fíjate bien. Tu voluntad será And sujeta thy a tu desire shall marido. be to thy husband. Y al hombre le dijo, aquí está la sentencia And para unto el Adam hombre. he A la said, mujer here's le Adam's dijo, sentence. por The haber wife, he fallado, said, because ahora you vas a have estar failed, now sujeta you're a tu going to be marido. subject to your husband. Tú vas a cumplir los You're going deseos to de él. fulfill his En otras desires, palabras, in other words. ese es tu trabajo, ese es tu lugar. That's your job, that's Cumplir your los place, deseos de to tu fulfill esposo. your husband's Al desires. hombre le dijo, por cuanto And unto obedeciste a la Adam he voz de said, tu because thou mujer hast hearkened y unto the voice of comiste thy del wife, árbol and de hast que te eaten of the mandé tree of which I diciendo, commanded no thee, saying, comerás thou de shalt él, not eat of it, maldita será la cursed is tierra the por ground tu for thy causa. sake. ¿Ok? Varones, Okay, men, ¿por qué estamos en la condición why que are we in the estamos? condition we're in? Porque la tierra es Because the earth maldita is por cursed Dios, by God, por causa del hombre. because of man. Con dolor comerás de ella todos los Thou días de shalt tu not vida. eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow El shalt thou hombre eat ya of it all the encontró un days tiempo de of thy life. retirarse, pero la Biblia no The dice que Bible se iba a doesn't say retirar. that they're going to Dice go que iba a back trabajar or todos he's los going to días de su retire. vida. It says that he's going to work every ¿Ok? day of his Otra life. falla. It's another mistake. Espinos y cardos te Thorns producirá also and thistles la tierra shall y it bring comerás forth to thee, plantas del and campo. thou shalt eat the herb of the field. So, no le haga mala cara a la lechuga y al tomate, ok. Don't turn your nose up to the lettuce and the tomato, and Cuando su esposa le when your ponga wife solamente una ensalada allí, just gives you a cómasela con salad, mucho gusto eat y it diga, esta es happily and parte say, de la this is sentencia part que of the Dios me... sentence that God gave me. No ande buscando carne, no Don't diga, be ¿dónde está la looking for carne, meat. mujer? Woman, where's the meat? Amén. Amen. All right. Verso 19. Verse 19. Verso 19 Verse dice, 19 con el says, sudor "In the de tu sweat of rostro thy comerás el pan hasta Shalt que, thou eat ¿qué? bread till what? Hasta que mueras. Until you die. Hasta que vuelvas a la Until tierra, thou o sea, de return polvo, unto the ground. fuiste For out formado of y it hasta wast que thou vuelvas a taken. polvo, For dust hasta thou art, entonces and tú unto dust comerás shalt thou ese return. pan, el pan. That bread. ¿Ok? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo For out of polvo it eres wast y thou al taken, polvo for dust volverás. thou art, Para and unto recobrar dust la shalt thou semejanza return. a Dios To recover solo the se logra resemblance por of medio God, de this is only salvación y made, todos ya this is only done sabemos through esto y le salvation. hablo And we all know seguido de this, and I esto, talk to ¿verdad? you Como about this Dios often. usó How God a su propio used Hijo para his own Son restaurarnos, to para restore us, volvernos to a ser la return imagen de us Dios, para once volver again a to ser be hijos. the image of God, ¿Ok? His children. Y And está en Romanos 5 it's del in 1 al Romans 11, lo voy a 5, leer 1 to 11. rápido. I'll read it quickly. Justificados pues por la fe Justified tenemos then paz by para faith, con Dios por we medio have de peace nuestro with Señor God through Jesucristo, our por Lord quien Jesus también Christ, tenemos entrada through por whom la we fe also a have esta gracia en la cual estamos access by firmes faith y into nos this grace gloriamos wherein we en la stand, and esperanza de la rejoice in gloria hope de of the glory Dios. of God. Y no solo And esto, not sino only que so, but también we nos glory in gloriamos en las tribulations also, tribulaciones. Hello. Hello. Sabiendo que la Knowing tribulación that produce tribulation worketh paciencia patience, y la and paciencia patience prueba y la prueba experience, and esperanza y la experience esperanza hope, no and hope maketh avergüenza, not ashamed, porque el amor because de the love Dios of ha God sido is shed derramado abroad en in our nuestros hearts corazones por by el the Espíritu love, Santo by the que Holy nos fue Ghost, which is dado. given unto us. Porque For Cristo, when we cuando aún éramos were yet débiles, without a su strength, tiempo in murió due por los time impíos. Christ died for the Ciertamente apenas ungodly. morirá For alguno scarcely por for un a righteous justo, man con will one todo die. pudiera ser que alguno Yet os peradventure for a good que man os some would osara even dare to morir die. por el bueno. Mas Dios But muestra God su amor commandeth para his con love toward nosotros en us, que siendo in aún that while we were pecadores, yet Cristo sinners, murió por Christ died nosotros, for us. pues mucho más Much more estando ya then, being now justificados en su justified by sangre, his por blood, él we seremos shall be salvos de saved la from ira. wrath through Porque si him. siendo For if enemigos when we fuimos were enemies, reconciliados we were con Dios reconciled por to la God muerte by de the su death of Hijo, his Son, mucho más, much more being estando reconciled, reconciliados, seremos we shall be salvos saved por su by his vida. life. Y no solo And esto, not sino only que so, también but nos we also gloriamos en joy Dios in por God el through our Señor Lord nuestro Jesus Christ, by Jesucristo, whom we have now por quien received hemos recibido the ahora atonement. la reconciliación. Fíjense bien. Ahora somos Now reconciliados. we are atoned. Gloria a Dios. Somos una vez Now más we la are once semejanza de again Dios. Somos in the image of restaurados. God, La we're gloria a restored. Dios. Glory to El God. carácter del hombre The character of continuamente man está en el continually proceso de is in the santificación, processes es of decir, somos sanctification. In other santificados words, we are a cada sanctified segundo, cada every momento. second, every ¿Ok? moment. Es decir, que no fue Which means no fue it wasn't un a hecho de una vez, sino one-time que es un act, proceso but a de process vida.
que a estamos life, siendo that we're restaurados being cada restored día. Por every eso day. Pablo That's why dijo, Paul trabaja tu said, work your salvación con salvation temor y with fear temblor and trembling cada día. daily. ¿Ok? No Okay? se atenga en que Don't hace 20 años fue salvo y ahora usted ya es stay at, salvo y oh, I está, was saved ya, 20 years ago and now I'm saved pues ya and tiene su boleto para you ir al have your cielo, ticket to go to heaven, porque la because salvación es de salvation cada día, ¿ok? is daily. Siendo restaurado para Being tomar la restored to posición que take the tenía position that antes. Este es we had nosotros. before. This is Dios us. desea un lugar God de desires a contentamiento place supliendo of todas happiness, nuestras supplying all of our necesidades. needs. Juan 10:10 dice, John yo 10:10 he says, I venido have para come que tengas to vida, give you para que la life, tengas en and that you abundancia. may have it in abundance. Recuerda que la voz Remember de Eva that the voice representa of una Eve voz represents aparte de la a voz de voice Dios. separate from Satanás God's usó la voice. voz de Eva Satan para used engañar a su esposo. Eve's Satanás voice to todavía deceive her engaña, husband. todavía sigue Satan usando still su voz deceives. He para continues using engañar. his La voice otra parte to de Juan deceive. The other 10:10 part of dice, John el 10:10 ladrón, says el that the diablo, thief, the no devil, viene sino para hurtar comes y matar y only destruir. to steal, to Hay kill, and to muchos destroy. ejemplos en la There's many Biblia de examples in the hombres que Bible se of dejaron men engañar por el who let themselves enemigo. be deceived by the enemy. Elí y sus hijos, Eli and usted se his acuerda children, you de remember él, that. You remember him. Saúl, Saul, David, pero también David, hay otros but there's grandes also hombres de other Dios que great men fueron of God firmes como Job. who stood firm like Job. Capítulo 1, Chapter verso 1 1, dice, verse hubo en 1 tierra de says, Uz un varón llamado Job. Y era este hombre there was a man in the land perfecto of y Uz, whose recto, name was temeroso Job, de Dios y and that man was aparte, perfect and apartado upright, del mal. and one that feared God Job and era eschewed evil. justo y según Job Dios was perfecto righteous y and according agradaba to a God Dios. perfect, and En he Job 1 del praised 4 al God. 5 Job 1, dice, 4 to iban sus 5 hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban And his a sons llamar went a away, went and sus feasted 3 in their hermanas houses, para everyone que his day, comiesen and sent con and called ellos. for their 3 Y sisters to eat and to acontecía drink que with habiendo them. And it was pasado so, en turno when the los days días of their del feasting were convite, gone about, Job that Job enviaba sent and y los sanctified them, santificaba y and se rose up early levantaba in de the morning, mañana y ofrecía and offered holocausto burnt offerings conforme according al to the número number de of them todos all. ellos, porque For decía Job Job, said, it quizás may habrán be that my pecado mis sons have hijos sinned and y cursed God habrán in their hearts. blasfemado. Fíjese Thus bien did Job continually. el carácter de este See, the hombre, character of this man, de tener ese of having cuidado, that care, de of orar y praying santificar sus and hijos. En sanctifying his aquel children. tiempo se hacían In that sacrificios time, they made sacrifices de and animales para animal santificar. sacrifices to Y él sanctify. tenía cuidado de And he was orar para careful sus to hijos. pray for his Según children. podemos ver ahí, sus According, hijos supposedly, no estaban muy dedicados a Dios, no you eran, know, no eran we could see perfectos that como his Job. Sus children hijos were not tenían, dedicated to God. They tenían su weren't lado, perfect like ¿verdad? Job. They had their Sus own side celebraciones in their y fue en celebrations. una de esas And it was in one of celebraciones those que vino un celebrations torbellino y los mató a that a todos, ¿se tornado acuerda? came and killed them all. A whirlwind Dios came. tenía gran estima God de had Job, por eso Job in great le esteem. That's dijo why al diablo he told the en devil el verso 8, in y verse dijo 8, Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo and the Job, Lord said que unto no hay Satan, Hast thou otro como considered él my en la servant tierra, Job, varón that there perfecto y is none like recto, him in the earth, a temeroso de perfect Dios and an y upright apartado man, del one that mal? feareth God and escheweth Versos evil? 9 y 10 Verse dice, y 9 and 10. respondiendo Then Satanás a Satan Jehová answered the dijo, Lord ¿acaso and said, teme Does Job fear Job a God for Dios naught? en balde? ¿No le has cercado Hast thou not alrededor made a a hedge él, about a su him, casa and about y a his todo lo house, que and about tiene? all that he Gloria a has on Dios, every que side? Dios Praise pone un God that God cercado puts alrededor hedge de of nosotros, protection hermanos, around us y todo lo que tenemos, and all that we aleluya, have. y nos And cubre he covers us según according nosotros le to servimos a Él. us Al serving him. trabajo de sus manos has Thou dado hast blessed the work bendición, of his por hands, tanto sus and his bienes han substance is aumentado sobre increased la tierra. in the Verso land. 12 dijo Verse Jehová a 12. Satanás, And the Lord he said aquí unto todo Satan, lo que Behold, tiene all está that en he tu hath mano, is in thy power. solamente no Only pongas tu upon mano himself put sobre not forth él. thine Y salió hand. Satanás de So delante Satan de went forth Jehová from the presence y of the ya Lord. vemos toda la And we see all destrucción the que él trajo destruction that a he brought Job, to Job. matando o robándole todo el ganado, matando a sus hijos y dejándolo en la calle. Y al fin, cuando Satanás regresó a Dios y Dios le dijo, ¿ves todo lo que le has Finally, when hecho? Y Satan él came no back me ha to God, blasfemado. Él sigue fiel a and mí. God told Dijo, him, you see everything you sí, did pero to him, déjame and tocar he su stayed cuerpo. faithful to me. Y He said, entonces verás si yes, no let te me va touch a his body, blasfemar. though. Y Dios le And dio permiso a God gave Satanás de Satan poner permission una enfermedad to en put a Job, sickness a on Job. Job. Y le salieron una And he enfermedad got de this comezón, de sickness. llagas He was itchy. de He had comezón, wounds all dice que se over. batía And he would en have la to ceniza.
de tanta he'd comezón. have to cover Y himself in the aún dirt así to Job nunca get rid of the itch. maldijo a But even Jehová, so, su Job Dios. never cursed the Lord En his el God. en el capítulo 42 In es chapter el 42, fin which de is esta the end of historia, this story, en los versos 12 y verse 12 13, and y 13. bendijo Jehová el So the postrer Lord blessed estado the de latter Job end of más Job que el more primero, than his beginning. porque tuvo For he had 14,000 14,000 ovejas, sheep, 6,000 and camellos, 6,000 1,000 camels, yuntas de and bueyes y 1,000 1,000 yoke of asnas, y oxen, and tuvo 1,000 7 hijos she-asses. y 3 hijas. He also had Dios lo bendijo he had y le also 7 sons multiplicó. and 3 daughters. He Por el multiplied and pecado de blessed. Adán Because of the perdimos sin of nuestra Adam, we posición, lost our pero por position. Jesús But somos through Jesus, we restaurados. are Romanos restored. 5, Romans 12 al 5, 19 12 to dice, por 19. tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la Wherefore, muerte as by one pasó man a sin todos entered into los the hombres world, por and cuanto death by sin, todos and so death pecaron. passed Todos upon all estamos men, for that all have sinned. destinados a morir una vez, We're all dice la destined to Biblia. die one time, is what the Bible Porque says. está destinado a Because it morir is una vez y destined después de to die esto one el time, and juicio. after this the ¿Ok? judgment. Pues antes de la ley For había pecado en el until the mundo, law, pero sin donde was in no the hay world, ley but no sin se is not inculpa imputed where el there is no pecado. ¿Quién law. dice gloria a Dios? Aleluya. says, praise God No for that. obstante, reinó la muerte Nevertheless, desde death Adán reigned hasta from Adam Moisés, to aún Moses, en los even over que them pecaron that a had la not sinned, manera de la after the transgresión de similitude of Adán, Adam's el transgression, cual who es is the figure figura of del him que that había de was to venir. come. Pero el don no fue como la But not as the transgresión, offense, so porque si also por la is the free transgresión gift. de For aquel if uno through the murieron los offense of muchos, one many be abundaron dead, mucho más much para more los the grace muchos of la God and the gracia gift by y el grace don which de is by Dios one por la man, gloria de un Jesus hombre Christ, Jesucristo. hath Y con abounded el unto many. don no And no not as it sucede was como by en el one that caso de sinned, so is the gift. aquel uno que pecó. But for Porque the judgment was ciertamente by el one juicio to vino a condemnation, causa but de the un free solo gift is of pecador many para offenses condenación, pero unto el don vino a justification. causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la For if by muerte, one man's offense death mucho más reigned by reinarán one, en much vida more por they uno which receive solo, abundance of grace and Jesucristo, of the los que gift of reciben la righteousness abundancia shall de la reign in life by gracia one, y del don de la Jesus Christ. justicia, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia Therefore, de as by uno the offense vino of a one todos judgment los came hombres upon all men la to the justificación condemnation, de even vida, so by the porque así righteousness of como one, por the la free gift came upon desobediencia all de un men unto hombre los muchos justification fueron of life. constituidos For as by one man's pecadores, así disobedience también many were por made la sinners, so by the obediencia obedience of de one uno los shall muchos many be serán made righteous. constituidos justos. ¿Quién dice Who gloria a says Dios, glory to hermanos? God? Todos somos We are nosotros all of us justificados pues are por la justified fe en by Cristo faith in Jesús. Christ Jesus. Somos hechos la We justicia are de made Dios. the righteousness of God, De un pecador from a a un sinner santo. to a Fíjese bien. saint. Aleluya. Y no Hallelujah. And it depende doesn't de sus depend obras, on your works. depende de la It obra que Él depends on the hizo work en that la he cruz. did on Fíjese the bien. cross. Nosotros, We, lo que Dios nos pide what no es God que asks us cumplamos for ciertos is not to fulfill requisitos, certain ciertas requirements or religiones certain o religious ciertas things or cosas, certain sino que amemos things, a but for Dios us to con todo love el God corazón, con with toda all la of our fuerza, heart, con with toda all el of our alma y strength, con with all toda of la our soul, with mente. all of our mind. ¿Ok? Esto es lo que This Jesús is nos pidió. what Jesus Cuando asked of us. Jesús When vino, Jesus hermanos, Él came, vino a he cumplir came la to ley que fulfill the nosotros law, no podíamos which we cumplir. couldn't Gloria a fulfill. Dios, Glory aleluya, to por God ello. for Que that. ahora That cualquier, now, el más vil the pecador, worst el sinner, the drug drogadicto, el addict, the homosexual, homosexual, the cualquier pecador, any cualquier, sinner, porque any, todos son because pecados, ¿ok? everything Y sins. cualquier And pecador any tiene sinner la misma has the same oportunidad, opportunity, la misma the salvación same que el que salvation se crea más for justo the que el one who otro, thinks porque a he's veces more righteous nosotros than the other, because a lot hablamos of times we de talk pecado about como que son sin diferentes like grados, there's y different la Biblia levels of dice que sin, los and the Bible pecados says that todos son all iguales. sin is the same. Aleluya. Hallelujah. Que el mentiroso, igual The que liar el is the same as a drogadicto, drug tienen addict. la They misma have the same condenación. condemnation. El The chismoso o gossip cualquier or whoever, pecado whatever tiene sin tiene el mismo has grado the de otro same pecado que nosotros level as consideramos un another pecado sin muy we grave. consider to be ¿Ok? horrible sin. Aunque la Biblia nos Even though the enseña que el Bible pecado de teaches us sexo that es más grave porque es sex doble. is ¿Ok? worse Es de la because it's carne y es double. del It's of the espíritu. flesh and it's of the ¿Ok? spirit. Pero pecados son But pecados y los sin is pecados sin, and sin tienen muerte. ¿Ok? brings death.
Un pecador está condenado a morir. sinner Ese es is su condemned delito. to No die. es la droga, no es lo que es porque es pecador. Por eso because está he's a sinner. condenado a It's muerte. not the alcohol, ¿Ok? it's not So, nosotros a veces drugs, clasificamos los pecados destined for según la death. persona, pero el pecado es pecado, Sin hermano. is sin. ¿Ok? Y no hay ninguna And there's manera, not any aunque way, muchos even though pecadores many buscan sinners maneras para look for justificarse, ways no hay to ninguna justify manera de themselves. There justificarse is no way to solamente justify por yourself. medio Only del through sacrificio the de la sacrifice cruz, of the por cross, medio de Cristo through Jesús, Jesus y tenemos Christ. que And we regresar have al to pie go de la back to cruz the foot of the para cross poder ser to be able justificados. to be No hay justified. ninguna There otra is no manera other que way somos that justificados. we are justified. No hay obras There's no works que hagamos that que son we do obras that are buenas good works que nos van a that are traer going to bring us justificación. Nada justification. nos trae Nothing justificación will bring us sino justification. la sangre de Cristo Only Jesús the y la blood of cruz Jesus Christ y and el the cross, sacrificio que Él and the hizo. sacrifice that he made. Pero esto es al aceptarlo this nosotros is as y we ponernos accept de it and acuerdo come in con Dios, agreement with God, no que Él se ponga not de that he acuerdo con come in agreement nosotros. with us. ¿Ok? Porque muchas veces Because a lot of esperamos que times Dios se we ponga expect de for acuerdo con God to come in nosotros. agreement with Es us. que yo pienso Oh, well, esto, I es que think yo this, creo I esto, believe es that. que yo... I- No es no, nada de it's lo que tú nothing pienses about o what you creas think or what o- you o- believe o calcules or whatever que, you que can es calculate that lo que te va a is llevar al what's going to cielo. take you Es to heaven. solamente la palabra It's de only the Dios. word of Y la God. palabra de And the Dios, word porque of no la God, podemos because we can't cumplir por fulfill medio it de leyes, through laws. no es si tú haces It's tanta not if you oración do o si so tú many vas a la prayers or iglesia if you go to tantas the church veces so many o si times tú or if cantas you tantas sing so veces o many no times cantas or you tantas don't sing veces. so many times. No es nada It's de eso, nothing about sino that, es but creer it's por medio de la believing fe through en el faith in the sacrificio que Cristo sacrifice hizo en that la Christ cruz. made on the Esa es la cross. salvación. That is salvation. No solo creerlo, Not pero only believing aceptarlo. it, but accepting it. Y decir, eso es And para say, mí, "That's yo lo for me. acepto como I mío, accept it yo as lo hago mine. como I mío do this as my own. y en eso yo And tengo mi in confianza. that I have Yo my tengo trust. la creencia, I have hermanos, the que hay belief that personas there's people que who desean tanto agradar a desire so Dios, much to please pero le God, fallan but tanto. they fail him so much. Pero su deseo But their está allí, desire is there, pero no lo pueden but they hacer. can't do it. Y hay otras And there's personas, other fíjese bien, people, hay otras there's other personas que people muy who fácil lo very pueden hacer, easily pero no can lo do hacen. it, but they don't do it. ¿A cuál justifica usted? Which would you justify? Jesús dijo, había Jesus un hombre said que there was tenía a dos man who had hijos. two Y sons. le dijo al primero, He told the first one, mi hijo, quiero que vayas "Son, I a la want you to viña go y to quiero the que vineyard and trabajes I want allá, you que to vayas a work. ver cómo están todas las cosas. You're Sí. going to do these certain things." Le dijo, He said, sí, "Okay, sí, papá, yo yes, voy. Dad, I'll go. Está bien, yo voy a hacer lo I'll que tú me go mandas. and do what you're sending me to do." Luego vino el otro So then the other son came. y le dijo, quiero que vayas He said, a "I la want you to viña, go to the quiero que vayas a vineyard. ver I want cómo you to están las go cosas. check Oh, things." no, yo no "Oh, quiero I ir. don't want to go. Yo no quiero I ir, don't no me wanna mandes go. ahí, Don't yo no send quiero me. ir. I Sí, don't wanna va, go." hijo. Yes, go, son. Y dice que And it el says segundo that the que se second rebeló y son, dijo who que no rebelled and quería said he ir, didn't want to al go, fin cambió de finally mente he y changed his fue. mind and he went. El que le dijo, The sí, one who papá, said, cómo "Yes, no, Dad, con of mucho course, gusto, I'll go gladly," no fue. he didn't go. Y lo hace la pregunta a And then the Jesús, question ¿cuál de los Jesus dos asked, which of the two hizo lo correcto? did what was correct? El que fue. The one who went. Y yo digo que hay And I personas say que there's people who a fuerza vienen a la iglesia, come to church because they're a forced fuerza to. dan los They diezmos, give their tithes a because they're fuerza forced to. levantan las manos They're para adorar al forced to Señor. lift their hands to Pero en praise su the Lord. corazón But lo their heart, sienten, nomás que in les their heart, they cuesta feel hacerlo, it, but it just por lo costs que them sea, la to do razón it, que whatever sea. the reason may Y hay be. otros que, And como there's les other gusta people who, brincar y they hacer like to bulla, y jump and make aleluya, noise, gloria a hallelujah, Dios. glory to Miren, God, hermanos, and qué look at espiritual all soy. how spiritual I am. Ya. Yeah. Y Dios está diciendo, And God's saying, hipócrita, "You hypocrite, mira nomás just look at you, cómo te portas. how you behave." Así es de que somos calificados we're- para la gloria, hermanos, Are we por el qualified amor for que it? tenemos We're al qualified for Señor, no heaven por because ninguna of the otra love we cosa. have for God, tanto not amas al anything Señor? else. How much do you love the Le Lord? ama suficiente Do you para love him enough sacrificar. to Cuando dice sacrifice? traemos sacrificio de When we alabanza, sing, we bring the de veras sacrifice te of praise. sacrificas. Do you really cantar. sacrifice to sing? Yo he visto personas I've en seen los años que people tengo de in the cristiano years that que, I've que been a no se Christian juntan con who una nota ni en they una don't cubeta, hermano. come- A mí, They de a can't tiro put a no, note in a nomás no bucket. pueden cantar, no They just tienen, can't no sing. tienen They don't voz have para a voice seguir to keep going. la melodía.
or to follow that Pero method. lo hacen con But they aquel do gozo it y con with aquel, that joy. aleluya. And, Y los que oh, están ahí hallelujah, the cerquita, ones who are ay, there next to hermano, them, they porque say, oh, brother, cálmate, why no don't le you hagas just tan calm down? recio. Don't sing so ¿Eh? loud. Pero a que no sabe que Dios But está you know what? agradando God is a esa pleased with persona. that. He's pleased with that person. ¿Eh? Y hay otros que tienen There's una voz others que, who have a uy, voice that's like, pero el corazón está lejos but de their él. heart is so far from God. Hay mucha gente así. There's a lot of people like Hay that. mucha gente así. Sí, por eso So that's nosotros los why humanos no we podemos humans juzgar a nadie. Por can't eso dijo judge Jesús, no anybody. That's why juzgues a Jesus nadie. said, don't judge anyone. Porque no tienes los Because los you don't méritos, no have tienes the lo que se merits. You requiere don't para have what is juzgar. required to judge. Mientras estés en esa As carne long no as puedes you're juzgar a in that nadie. flesh, you can't Y judge es verdad, anybody. And it's porque true. lo que Dios Because ve what God sees en nosotros, in hermanos, us es el corazón is our y heart no and not los dones our o gifts or lo que representamos por whatever we fuera. represent on the Él está viendo el outside. corazón. He's seeing your heart. ¿Cómo haces lo que haces? How do ¿Lo you haces do what con you do? Do you do sacrificio it o with lo haces con sacrifice? gozo? Do you ¿Lo haces do it con with joy? deseo de agradar a The Dios? desire to please Dios se God? agrada de ello. Is God Esto pleased quiere with decir that? que podemos This means that we vivir can en el live Edén una vez in más Eden y once tener again dominio and sobre el have dominion pecado. over El sin. propósito de Dios es que God's seamos purpose is for us to transformados be a la imagen transformed de su Hijo. to the image Fíjate of bien. His Son. Seamos That we transformados may be a la transformed imagen de su to the Hijo. image of His Y Son. lo que And Dios what está God haciendo, is hermanos, doing es is entrenándonos training us cada día every day para que nos so that parezcamos más a we su can Hijo, look o more seamos like más His la Son. imagen We can be de su more Hijo. in the image of His No de Son. Dios, de su Hijo Not of Jesús. God, Por but eso His Son Jesús Jesus. vino Because that's why en Jesus persona, came hermanos. in person. Vino como He hombre came para as a man enseñarnos a to nosotros show cómo us vivir how to como live hombre. as a man. ¿Eh? Él dice la Biblia en The Bible Hebreos, says dice que in él Hebrews, tenía it says that las he mismas had the tentaciones, same todas las temptations. tentaciones All que the puede haber temptations that there en could el be humano las tenía in a Jesús. human being, Jesus had them. Wow. Wow. Pero venció a cada una. But He overcame every one. No se dio a He ninguna de didn't give ellas. in to Pero any imagínate temptation. But can las you imagine tentaciones que the nosotros tenemos, temptations that we have que a él también le that He tentaba. also was tempted by that? Wow. Wow. La diferencia The difference es que nosotros is cedemos a las that we give tentaciones. in to the Él nunca temptations, and He cedió never a las gave in to the tentaciones. temptation. Él siempre se He mantuvo always lo kept que él era, el Hijo what de He Dios. was, Aleluya. the Son of God. Pero vino a But He enseñarnos a came to nosotros teach us cómo nosotros how podemos we superar. Por eso, could cuando él hizo el overcome. That's why milagro de when la He higuera, performed ¿se the miracle acuerda? of the Que fig le dijo a tree. los Do you discípulos, remember He ustedes told the pueden hacer eso y disciples, you más. can do this and even more Cuando tomamos when la we imagen take de él. His image. Y este es un proceso de cada This is día, an no lo everyday vamos a hacer process. al We're not momento que gonna nos do it salvamos, no, es un in the proceso, moment un we get saved. crecimiento. Por It's a eso growth Dios process. nos deja That's a why veces God pasar por sometimes lets us diferentes go through different exámenes, les tests, llamo yo, I call it. diferentes problemas, Different problems, diferentes cosas que different suceden things that happen. o que vienen a or that nuestras come vidas. to our Son lives. solamente exámenes, They're hermanos, just son solamente tests. pruebas, They're son just solamente escalones para subir más arriba. Steps to go Es higher. todo. That's all it is. ¿Y qué tanto los And fallamos how many miserablemente times porque do we no nos fail gusta? miserably because we ¿Eh? don't like it? Pero es que a mí no me gusta Well, I esto. don't like this. Acuérdese que está Remember, creciendo. you're growing. Es como al It's niño que like no le a gusta child who ponerse los doesn't like to zapatos. put his shoes on. ¿Usted se acuerda cuando el Remember niñito when estaba chiquito y que your usted le está children were little enseñando and you're a ponerse showing los them how to zapatos? put on their shoes? Y mejor hace coraje si no And quiere ver. instead they Así throw somos fit, they don't nosotros. want to. That's how we are. Luego le enseña cómo abrocharse Then la you cinta, teach them ¿verdad? how to tie Cómo their hacerse shoe, la how piochita to y todo. do the Y little no knot and quiere, y everything. llora They don't wanna y do hace it. They sus cry. corajitos y lo que And sea, ¿verdad? They do whatever they do. Dios nos está enseñando, God hermanos, cómo is teaching abrocharnos los us zapatos. how to tie our shoes. Dios nos está enseñando God is teaching cómo, us how cómo ser how semejantes a su to Hijo, be, cómo, how to look more like His Son. conseguir el How carácter to follow His de character, Jesús, the character of que es Jesus. lo que más Él Which requiere is de what He nosotros, el requires carácter most de of Jesús us, que nosotros the character of Jesus representamos. that we Somos represent. embajadores, We're somos ambassadors. representantes We're de Dios. representatives of ¿Y God. cómo lo representamos? And how do we represent Him? ¿Qué dice la gente alrededor What de do nosotros? people ¿Tienen around un us say? testimonio Do they have a, que los va a llevar do you a have a aceptar testimony that's también? going to take them to accept the Lord also? O a lo mejor un testimonio que dicen, pues Or eso es perhaps a lo que es testimony cristiano where y they para say, qué lo oh, quiero yo? that's what being a Christian is? What do I want Ojalá that que no. for? Ojalá que Hopefully no. not. Pero But Romanos 8:29 Romans 8:29. dice, porque
A los que antes conoció, también los For predestinó whom he para did que know, fuesen hechos for whom conforme he did a la foreknow, he imagen also de did su Hijo, para predestinate to be que Él conformed sea to the el image of his Son, primogénito so that he might entre be the muchos firstborn among hermanos. many Fíjese brethren. bien. Porque a los que antes conoció también los For whom he predestinó did para que fuesen foreknow, he hechos conforme a la also imagen did de su Hijo, para predestinate que to be Él sea el conformed to the primogénito image entre of his muchos Son, that he might be hermanos. the Fíjese firstborn bien. among many brethren. Wow. Wow. Segunda de Pedro 2 Peter 3:9. 3:9. El Señor no retarda su promesa. The Lord Según knows how to algunos la deliver. tienen por tardanza, porque muchos dicen, The Lord is not por slack años están concerning his diciendo que Él va a promise, venir y as que Él some va a men venir. count ¿Y dónde slackness. está? Many people say, Puras well, mentiras. we've been saying the Lord's coming for years, and where is he? But Sino lie. que es But paciente is para con long-suffering nosotros, to no usward, queriendo not willing que that ninguno any perezca, should sino que perish, but that todos all should come procedan al to repentance. arrepentimiento. ¿Te imaginas tú Can you imagine qué tantos años how esperó many Dios years en God ti? waited for Yo sé you? que en mí esperó I muchos know he años, waited for me for many years, poniéndome en diferentes putting me in situaciones, different poniendo situations, personas putting en mi people crucero para, in my para path, in my abrirme los ojos. crossing paths with me so I could open my Y, eyes. y todavía así, nada y And nada y even nada, y still, there was peor y nothing and peor nothing, y and things would peor. get worse and worse. Ah, y aún sin embargo, But Él even so, nunca me dio la espalda. he never turned his Fíjese. back on me. Wow. Y todo dice el Señor no And the retarda su Lord promesa, says, según algunos la tienen and it por says the Lord tardanza, is not sino que es slack concerning his paciente para promise, con as some men nosotros, count no slackness, but is queriendo que long-suffering, ninguno not willing perezca, that sino any que should todos perish, procedan al but that all should arrepentimiento. come to Dice. repentance. El deseo de Dios es God's que todos se desire salven, is that hermanos. for Ese, everyone to esa get saved. persona que That usted lo person that considera you consider to desagradable be y unpleasant pecador y and horrible a y esto y sinner lo and otro, horrible and this and Dios that, lo ama. God loves him. Acuérdese de eso, Remember that. Dios lo ama. God loves him. Y yo creo que And I believe that tanto lo ama que he loves him espera so much that por he's años. waiting espera. for him. He's been waiting for him for years. Claro que el pecado o, You o know, la paga certainly del the pecado payment es of que sin muerte. is death. Okay. So, Okay? So últimamente, si la persona ultimately, if no that person acepta does not el plan de Dios, accept va a the morir plan of God, en he'll pecado, die ir al in sin infierno. and go to hell. Pero Dios, But God, hasta el último momento, to the last va a estar minute, tratando he's going to be de trying convencerlo to que convince him acepte to la accept salvación salvation que su Hijo proveó that para his son nosotros provided en la for us cruz. on the cross. Y Él sigue And tratando. Pero ¿sabe he's qué? still trying, but you No know what? solo por salvación, sino Not que only sigue for trabajando salvation, con but he nosotros, keeps working hermano. with us. Y se imagina usted qué And can you clase de imagine padre what kind of ha de father ser para he would be to seguir trabajando con keep nosotros working with us y no decir, and not say, quito mis manos de I'm esta just going persona. to ¿Sabe take my lo que hands off sucede this cuando person? You know Dios what quita la happens when mano de una God takes his persona? hand off a person? Se acaba la convicción. That conviction runs out. Cuando ya no hay When there's no convicción, more la persona ya conviction, no puede ver that person nada can't see malo. anything wrong. Quiere decir que Can't- puede which estar en means el pecado más he can be in horrible, the más worst, horrendo y no lo puede ver the most como es. horrible sin and not see Porque it Dios as what ya it is quitó su because mano God de has esa already taken his persona. hand off of that Hay mucha person. gente ahorita que There's Dios a ya lot of quitó people su right now mano that de él. God's taken his hand off of. Y es algo horrendo, es And algo it's something horrible cuando horrible Dios when quita su God mano takes de his una hand persona. off of a person. Porque hasta el más vil Because pecador even the worst todavía sinner tiene Still convicción has de su conviction pecado. of his sin. Pero hay algunos que But ya no there's ven some su pecado who como don't pecado, see their sino sin que lo anymore han as sin, aceptado but como they've algo accepted it normal. as something normal. Y hay mucho pecado And there's ahorita a lot que of se sin right considera now normal. that is considered to be normal. Mucha gente viviendo Many unos con people otros living como with each other pecado just normal. like normal sin. No tiene nada de There's malo. nothing wrong with it. Es bueno conocer la It's good to persona know a para ver person, si es la to see persona if que tú that's the quieres person vivir you toda wanna tu vida live your con whole ellos, como life si with. fueran carros que lo Like vas if a they were llevar a por car un you're gonna ride take para for ver a si test te drive gusta, to ¿verdad? see if you like No, it. hermanos, No, Es brother, pecado. sister, that's sin. es pecado. That's sin. Le nombren lo que sea, Call it what you es want, pecado. but it's Lo sin. acepte el que lo acepte, porque Whoever wants ahora to accept it, estamos can accept it, because acostumbrados a now aceptar el we're used pecado to porque accepting son sin familia, o porque because son it's our esto, porque family or son lo because otro. they're Hermano, this or pecado that. es pecado. Sin is sin. Y el pecado, ¿sabe And qué es? sin Como un is like sida, cáncer, like AIDS, cancer, uno que es pegajoso, que se something pega. that's, El pecado contagious. se pega de una persona a otra, ¿ok? Sin Yeah. is Hay contagious pecados from de person to another. generación, There's hermano.
que usted lo puede ver 5 generational sin, that you can generaciones see antes 5 y generations sigue y before, sigue y and it sigue y continues sigue y on sigue down hasta the que line until hasta que alguien en la someone in familia that family no acepta a does Jesús not, y or se someone in that family para accepts Jesus en la and brecha stands in the y gap reprende ese and pecado rebukes that sin de sus hijos. off their children. Mis hijos ya no van My a children caer aren't en going ese to fall pecado, into that sin pero anymore. la mayoría But ni the siquiera lo majority ven, ni siquiera of people don't even see it. lo They don't even consideran. think about it. Fíjese bien los pecados Just see de the generación sin a from generación generation que to están en su generation familia. that's in your family. Y usted póngase firme And you y stand firm reprenda esos and pecados rebuke those en el sins nombre de in Jesús. the name of Jesus. Pare esa Stop maldición that curse. que ha seguido a la That's familia de Follow that family de una from one generación a otra generation to another generación. generation. Hay pecados de sexualidad, hay There's pecados de sins of homosexualidad, hay pecados sex, de lesbianismo, hay homosexual, pecados de drogas, hay lesbian, pecados de drugs, licor, hay pecados que se alcohol, pasa de una that go generación a from one otra, hermano. generation to another. Y nosotros And como we, cristianos as Christians, tenemos el have poder the power para poner alto to a put esas a cosas stop y to those decir, things and no say, más, no more. ya no más en mi No more in familia, my aquí family. para. Here it stops. Lo ato en el nombre de bind it in the Jesús y name of cuando Jesus, usted lo and when ate, you bind ese it, espíritu that queda atado y spirit ya is no puede bound seguir and it obrando can't go on en su anymore. familia. Hágalo, Do it. hágalo. Do it. Cuando ahora en la noche, When tonight? todo el No, tiempo, all the time. todo el All tiempo, the hasta que time, usted until vea que you ya no see está en sus that hijitos, it's que no not in están your creciendo children con la who's misma, growing up con with el that mismo same carácter, con el character, mismo with that deseo, same con el desire, mismo with pecado. that same sin. Somos responsables We are responsible como cristianos, as hermanos, Christians de parar to stop estas these condenaciones, estas condemnations, these cosas que han seguido de things una that generación a have otra. followed one generation to another. Ya. Tenemos que We pararlos. have to hermano. stop it. Ahora lo más Now, común, the lo most que common, más es What aceptarlo, is most como common is accepting nada. it, just like it's nothing. pero But eso no that doesn't libra a free su hijo o esa your persona que está son en or that pecado, porque el person that's pecado in le va a sin, because matar. that sin's going to kill them. Y no estamos hablando de And we're muerte not talking física, about muerte physical death, espiritual. but spiritual death. Cuando ese pecado When mata that espiritualmente, sin esa persona kills va spiritually, that directamente person al is going infierno. directly Y to no hell. hay más. And there's No hay que no, más tarde vamos a orarlos later on fuera we're going to del pray them out of infierno. hell. Ya no hay. La Biblia no That habla de doesn't, eso. the Bible doesn't talk Y yo about sé que that. son cosas que no And I se know these hablan are y things that aren't talked about. quizás alguien me And está perhaps oyendo ahorita someone's y están hearing me right diciendo que now estoy and they're loco, saying pues that I'm crazy. diga Well, que estoy loco, say pero you can say I'm lea crazy, su but read Biblia your Bible y léala and con read it una mente with abierta y un an open corazón mind abierto and an para open que heart usted pueda ver so la that you verdad, can see porque the la truth, verdad because the le truth libertará, will set te you hará free. libre. It will set you free. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Vamos a orar. Padre Let's pray. misericordioso, Merciful en el Father, nombre de Jesús. in Jesus' name, Le pedimos, Padre, que we usted ask you, selle Father, estas to palabras seal these words con la sangre de with Cristo, the blood Padre. of Jesus, Father. Que estas palabras, That these Señor, words, Lord, no las use el enemigo the para enemy may not use torcer them nada de to lo twist que yo anything he around in hablado, what I've Padre, said, Father, sino que sean but that they palabras may be directas al words corazón de la direct to the persona, heart of Padre, the person, Father, para bien, para hacer good, cambios, to make changes, para ser libres. to be set free. Porque su palabra Because dice, your word Señor, says, Lord, que cuando usted nos pone that libres, when you somos set us libres free, de we are veras. free indeed. Y en el nombre de And in Jesús yo Jesus' declaro name, I libertad, declare Señor, freedom, Lord, de familias que están ligadas con families estos who are espíritus bound by these inmundos. unclean En el spirits. nombre de Jesús, In Padre, Jesus' name, Father, le pedimos, Padre we Santo, ask you, que usted Father nos God, cuide, nos that you may guarde take al ir care a of us and nuestros keep us as we hogares. go to our homes. Acompáñenos, Señor, Be with us, Lord. y tenga su mano And have your poderosa mighty sobre hand nosotros, Padre. upon Supla us. toda Father, necesidad, supply Señor, all- sane toda supply enfermedad, every Padre need, heal Santo. every sickness, Father God. Provea, Padre Santo, Provide, toda Father God, necesidad que every haya, need Señor, that there may be en cada uno de mis in every hermanos. one En of our el brothers nombre de and sisters, in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amén. Todos puestos de pie. Stand. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga y a las 3 vamos con un fuerte aleluya. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!